la de YouTube. Vos sabés que no vas a tener que ¿No? hacerlo vos. No me aparecen los 3 puntitos. Vos sos el anfitrión. Yo soy coanfitrión. Con lo cual... Ya se está grabando, ¿eh? Hay alguien que ya está grabando. No, estamos hablando... Sí, no, estamos hablando de grabar en YouTube. Bueno, lo vemos para la próxima, si querés. Bueno, claro. Porque lo tenés que hacer vos, lo tiene que hacer el anfitrión. Perdón, chicos, estamos discutiendo esto porque es posible que verla la clase directamente en YouTube les consuma menos datos. Pero si en realidad preferimos que estén acá presentes, pero si realmente en algún momento los datos son un problema por esta y otras materias, YouTube pareciera ser que consume menos datos. Igual en ambos lados van a quedar grabadas las clases para que ustedes las puedan ver en otro momento. Ok, perdón, listo. Entonces, una última cosa, que pueden apagar todos sus micrófonos y las cámaras, y para que la grabación quede mejor. Bueno, vamos a comenzar por algo obviamente inicial, que es ¿qué significa ecología? La palabra ecología tiene su origen en otras dos palabras griegas, ¿no? La etimología de la palabra nos remiten a dos vocablos que son oikos, que significa casa, y logia, que proviene de logos, que es estudio, el conocimiento de. ¿Sí? La palabra ecología surgió a partir de una definición del autor Haeckel, que fue quien la creó ya en el siglo XIX, ¿no? En 1869. Haciendo referencia justamente al estudio, al conocimiento de los organismos vivos en relación a su ambiente. O sea, él observó que el funcionamiento de los organismos estaba integrado a su medio ambiente. Ese medio ambiente significa no solamente la relación con los organismos de su mismo tipo, de su misma especie, sino con otros, ¿no? Con los cuales interactúan, depredan, compiten, parasitan, o son parasitados o son depredados, sino también que tiene que ver con las relaciones que se establecen con otros factores no vivos de ese ambiente, que integran ese ambiente, como pueden ser los nutrientes del suelo, la temperatura, la radiación solar. Bueno, es así que él define a la ecología como las relaciones entre los organismos y su ambiente. Cuando hablamos de ambiente, lo que tenemos que tener presente es que tenemos dos componentes que se diferencian claramente, que son los componentes bióticos o vivos y los componentes abióticos o inertes o inorgánicos. En esos componentes inorgánicos que también inciden sobre los organismos vivos y sus relaciones y sus abundancias y sus distribuciones, se encuentran, bueno, como dijimos antes, la temperatura, la radiación solar, las características del suelo, que por ejemplo para las plantas son importantes, como puede ser el pH del suelo, la estructura. Unos cuantos años después, ¿no? Alrededor de más de 60 años después, en el siglo XX, aparece un tema, un concepto central de la ecología, que es el de ecosistema, justamente el de sistema ecológico. Y ahí, digamos, como que se revaloriza esa íntima relación entre los componentes vivos
y el medio ambiente. Y el medio ambiente biótico y también abiótico. Sí, en esta diapositiva, digamos, lo que hacemos es poner con algunas fotos de organismos vivos, aquello que habíamos dicho en las diapositivas anteriores en forma más conceptual. Digamos, qué es la ecología y de qué se ocupa la ecología. Fundamentalmente, la ecología atiende al estudio científico de relaciones de los componentes vivos entre sí y con su ambiente abiótico, ¿no? Ya que todo forma parte de una visión integrada necesaria para entender el funcionamiento de los organismos vivos, su distribución y su abundancia a lo largo de toda la superficie de la Tierra. Bueno, en esta diapositiva lo que queremos recordarles y anticiparles es justamente que vamos a estudiar a lo largo de nuestra materia, que es campo de estudio de la ecología. Vamos a empezar también hablando de algunos elementos necesarios para introducirnos también en la ecología, que son los elementos biológicos. Es decir, vamos y hasta el método en el cual desarrolla ecología, que es el método científico. Yo le decía que como en otras materias no estaban presentes los elementos de biología, nos toca a nosotros introducirlos. Es decir, empezar a caracterizar los organismos vivos, poder describir sus componentes, físico-químicos, elementales, las estructuras básicas, la unidad de funcionamiento de un ser vivo, que es la célula, cómo funciona, qué características tiene, cómo se alimenta, cómo elimina sus desechos, cómo se replica, qué relación hay con la información genética. Así que, digamos, entre los principales procesos que vamos a estudiar y que van a estar presentes a lo largo de toda nuestra materia, se encuentra la fotosíntesis, un tema clave que es justamente la que permite el ingreso de la energía a nuestros ecosistemas. Todos nuestros ecosistemas, terrestres y acuáticos, dependen, en última instancia, de la energía solar. Y son las plantas, los organismos fotosintéticos, los únicos que pueden llevar a cabo este proceso de captación de energía solar. Y producción de su propia materia orgánica, que son justamente lo que pueden hacer las plantas, ¿sí? Los organismos verdes, que también por eso los llamamos autótrofos o productores, porque son los únicos que pueden sintetizar su propia materia orgánica. Hay situaciones, hay ecosistemas también que podrían tener otras fuentes de energía pero son ecosistemas muy especiales que se encuentran a gran profundidad en el mar o bajo condiciones extremas, que, digamos, se sostienen en la energía que pueden obtener desde algunas bacterias a través de la transformación de algunas sustancias químicas, pero esos no son los principales ecosistemas que vamos a estudiar. Los principales ecosistemas son aquellos que se basan en su funcionamiento a partir de la fotosíntesis que provee, digamos, al resto de los organismos a partir de la energía del sol. Así que nuestra vida, en última instancia, hasta la de cualquier animal, y nosotros como parte de los animales, se origina o depende de la radiación solar. Y después vamos a ver oportunamente de qué tipo de radiaciones solares son las que son útiles para sustentar la vida en nuestro planeta. Bueno, también vamos a estudiar las poblaciones, que son el conjunto de organismos digamos, del mismo tipo, de una misma especie,
que comparten un ambiente común a lo largo de esta, digamos, pero va a ser un tema central, va a ser una unidad especial donde vamos a ver las características que presentan las poblaciones, cómo crecen, de qué factores dependen, qué modelos de crecimiento podemos describir, que nos permitan anticipar cómo podrían crecer en un determinado ambiente las poblaciones. Y bueno, obviamente dijimos que un tema central es el ecosistema. Así que le vamos a dedicar también una buena parte de nuestra materia al estudio del ecosistema, a la estructura del ecosistema, a digamos, las características que presenta y que son de interés, como la productividad, la eficiencia energética, el ciclo de la materia y el flujo de energía, porque los ecosistemas, como dijimos, digamos, a través de sus componentes de productores, las plantas, captan esa energía solar, pero a su vez la transmiten, ¿no?, cuando son consumidas por otros animales, como el caso de los herbívoros, al resto de los organismos de ese ecosistema. Así que, bueno, ese va a ser un punto también central. Con esa, digamos, la energía obviamente no va sola, no se transfiere, sino que forma parte de los alimentos, digamos que se transmiten o que son o pasan de un componente a otro, de las plantas a los animales que consumen plantas, los herbívoros, a los fitófagos, de ahí a los animales que comen animales, que son los carnívoros. En ese comer y ser comidos se transmite la materia que integra al alimento y la energía que también está contenida en ese alimento. Pasando también a otro nivel, que ahora vamos a explicar, nos vamos a ocupar de las relaciones entre las poblaciones. Es decir, en el ecosistema encontramos a distintas poblaciones de organismos. ¿No? Podemos encontrar las poblaciones de un tipo de planta. O sea que seguramente en el ecosistema va a haber muchas poblaciones vegetales, pero también va a haber poblaciones de bacterias, poblaciones de hongos, poblaciones de animales, que van a integrarse en distintos tipos de relaciones. Bueno, que pueden ser de competencia. Digamos, los animales compiten por las presas, compiten por el lugar, compiten inclusive dentro de sus mismas poblaciones por aparearse. Las plantas compiten por recursos como el sol, compiten por nutrientes, compiten por el agua, tanto sean de las mismas especies como de distintas especies. Bueno, y otros temas que están numerados acá que tal vez no quiero detallar porque me parece que van a, bueno, a confundirlos más que a esclarecer los temas de la cursada, que lo vamos a ir desarrollando en distintas clases a lo largo de nuestro primer cuatrimestre. En esta diapositiva lo que queremos presentar es la identidad de la ecología. Evidentemente la ecología es una ciencia que se solapa, que comparte conocimientos con un montón de disciplinas. Con la botánica pues se ocupa de cómo funcionan las plantas. Se ocupa de qué relación establece las plantas con el resto de los organismos vivos. Se tiene un componente que comparte con la botánica que se ocupa especialmente de las plantas, de los organismos vegetales. Como también comparte parte del conocimiento que puede provenir de la zoología, que se ocupa del estudio de los animales, o de la genética, que nosotros de alguna forma tratamos de explicar para entender el funcionamiento básico de una célula, pero también la empleamos para explicar el proceso de evolución,
es un tema clave dentro de la teoría ecológica. Como también lo empleamos en forma más aplicada para entender, bueno, el mejoramiento de las plantas, el tema en agronomía, o los animales, por qué ciertos organismos que consideramos plagas se hacen resistentes a los plaguicidas que antes los controlaban. Eso ocurre cada vez más frecuente. Me pareciera que cuanto más usamos determinados venenos para el control de algunos organismos que podrían estar afectando nuestra producción, surge también el problema de la resistencia. Resistencia de ciertas hierbas a los herbicidas, de ciertos insectos, a los insecticidas que antes los controlaban, resistencia de hongos a los fungicidas que también ya no cumplen más su objetivo. Así que la genética va a proveer de ciertos elementos que son claves para la ecología y para los elementos que la ecología puede proveer al estudio concreto de la agronomía. Bueno, otras ciencias también que también comparten conocimiento, y solamente algunas de ellas están presentes acá, como la ciencia de la atmósfera, la geología, la bioquímica. Vamos a ver que la clase que viene vamos a hablar de los componentes de los organismos vivos, y ahí vamos a tener que hablar de aspectos de bioquímica, de las grandes macromoléculas que se necesitan para el funcionamiento de los organismos vivos, como pueden ser los hidratos de carbono, las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos. Bueno, hay una teoría que nos permite también ubicar el objeto de estudio de la ecología. ¿Cuáles son, digamos, los sistemas de integración de la materia que podrían ser propios del estudio de la ecología? Esta teoría, digamos, lo que hace es observar que la materia se integra en niveles de complejidad creciente. O sea, uno podría, y que de alguna forma define la ciencia que puede explicar, es cada uno de esos niveles de complejidad. Es decir, vamos a ver la diapositiva que sigue. En esta diapositiva lo que se presenta es un esquema de los niveles de organización de la materia. Desde los más simples, que uno puede observar en la primera fila de abajo, hasta los más complejos que se observan en la parte superior de la diapositiva. Justamente lo que nos permite diferenciar es la ciencia que puede abordar cada nivel de complejidad de la materia. Y fíjense que justamente la ecología se ocupa de los niveles de mayor complejidad de la materia, que corresponden a las poblaciones, a la comunidad, a los ecosistemas y al conjunto de ecosistemas que constituye la biosfera. Esto es muy importante, digamos, saber que el objeto de estudio de la ecología corresponde a los niveles de mayor complejidad de la materia, que son las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y la biosfera. Yo no incluiría, digamos, a la especie. Hay autores que sí, otros autores que no, porque, digamos, la especie corresponde a un conjunto de organismos que pueden estar en distintas partes del mundo sin conexión. Y fíjense que justamente eso no nos permite una visión integral o funcional, como si, digamos, el concepto de población, que hace referencia a un subconjunto de la especie,
¿sí? Es decir, un conjunto de organismos de la misma especie que comparte un ambiente común. O sea, que tienen posibilidades de interaccionar entre sí, que tienen posibilidades de aparearse, de dejar descendientes fértiles, y que, digamos, está obviamente no conectado por ahí con otros organismos de la misma especie que están en otro continente, muy alejados. Con lo cual, por eso no consideramos a la especie como un nivel de, digamos, un objeto de estudio, ¿sí? Aunque en muchas clases vamos a hablar de las especies que componen, por ejemplo, el ecosistema. En realidad, bueno, cuando estemos hablando de eso, lo que estamos hablando es de la población, de ese conjunto de la especie que está en un determinado lugar, interactuando con otros organismos, con otras poblaciones, constituyendo entonces lo que se llama la comunidad, y esos organismos también interactuando con ese ambiente abiótico, ese componente inorgánico, ¿no? Dado por un régimen de precipitaciones, un determinado tipo de radiación solar, un régimen de temperatura, una característica del suelo, en la cual esos organismos interactúan y se cumplen estos procesos que son característicos de los ecosistemas. El ciclo de la materia, el flujo de la energía. Bueno, volviendo a este esquema, a esta teoría de integración de la materia, de niveles de organización de la materia, para que quede claro, es también la presencia de características que surgen a medida que pasamos de los niveles inferiores o más simples de complejidad de la materia a los niveles superiores. Cuando pasamos de un nivel a otro, lo que aparecen son nuevas propiedades, que se llaman propiedades emergentes. ¿Sí? O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, de los átomos, ¿no? Estamos, por ejemplo, del hidrógeno, del oxígeno, las propiedades que tienen estos elementos, en forma separada, digamos, difieren, o cuando pasamos a un nivel de complejidad mayor, que puede ser el agua, que justamente está integrada por hidrógeno y oxígeno, digamos, al pasar de un nivel a otro de complejidad, lo que surge en el agua, que está integrado por estos elementos, son nuevas propiedades. Esas propiedades se llaman propiedades emergentes, que no estaban antes, ¿sí? O no están presentes en los componentes por separado, es decir, en el hidrógeno y el oxígeno, sino que surgen nuevas propiedades en esta integración de mayor complejidad de la materia. Es decir, en esa nueva estructura, en la molécula de agua, aparecen propiedades emergentes que no están en sus componentes por separado. Con lo cual, el agua va a tener propiedades emergentes propias de ese nivel de complejidad del agua, aunque también preserva propiedades hereditarias que van a mantener los componentes que le integran. Es decir, el hidrógeno y el oxígeno por separado, o integrando parte del agua, no pierden sus propiedades. Esas propiedades que se mantienen se llaman propiedades hereditarias, pero surgen nuevas propiedades que son propiedades emergentes, propias del agua, como sea la capacidad de almacenar calor, de disolver sustancias, de hidrolizarse, bueno, que tal vez las van a ver algunas en química y que por ahí no tienen sentido que abundemos en una clase de ecología. Yendo a lo que nos interesa, a los objetos de estudio, digamos, o a los niveles de organización de la materia de la ecología, vamos a encontrar que nos va a interesar estudiar justamente esas propiedades emergentes. Es decir, si nos podemos estudiar las poblaciones, que es el conjunto de organismos de la misma especie que habita en el mismo lugar, cada uno de los organismos va a estar integrado por células que tienen propiedades particulares. Pero de todas maneras, la población va a actuar como un todo. Y va a haber características que son propias de ese nivel. Por ejemplo, puede ser
el modelo de crecimiento, cómo crece la población, la velocidad de crecimiento, la tasa de crecimiento, que por ahí va a depender de la relación entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, o sea, del balance entre cuántos nacen y cuántos mueren. Es decir, digamos, esas propiedades no van a estar presentes en los organismos individuales. Van a aparecer... César, ¿te puedo interrumpir un segundo? Porque hicieron por la plataforma una pregunta. O sea, pregunta Nahuel, ¿las propiedades emergentes entran a partir de las moléculas o dependen de la característica del átomo? Las propiedades emergentes están en cada nivel de organización de la materia. Aparecen en cada nivel de la organización de la materia y difieren de las del nivel inferior. ¿Sí? O sea, por ejemplo, decíamos recién que las partículas subatómicas o atómicas tienen características propias que cuando se integran, digamos, ese nivel de integración, esa mayor complejidad, le otorga a esas moléculas nuevas propiedades. ¿Sí? O sea, las propiedades del hidrógeno, por ejemplo, y el oxígeno, que tienen estos átomos, al integrarse, digamos, aparecen nuevas propiedades, que son las del agua, que no estaban en sus componentes por separado. ¿Sí? Lo mismo ocurre para el caso que nos interesa como ecología, digamos, las características de los organismos individuales no están presentes en una población. Es decir, en la población, que es un sistema de complejidad mayor, aparecen otras propiedades que son las propiedades emergentes. En cada nivel de integración de la materia aparecen nuevas propiedades que no estaban en los niveles de integración más elementales, y a esas características se llaman propiedades emergentes, porque emergen con el nuevo nivel de organización de complejidad de la materia a medida que pasamos a los niveles superiores. Ahora vamos a ver en particular cuáles son las características que le interesan estudiar a la ecología para los niveles de organización de las poblaciones, las comunidades y los ecosistemas. ¿Sí? Bueno, acá, digamos, para poder simplificar y puntualizar, y que recordemos con mayor facilidad, los niveles de organización de la materia que nos interesa estudiar y que vamos a estudiar a lo largo de nuestra materia son las poblaciones, las comunidades y los ecosistemas, y ese conjunto de ecosistemas que se llama la biosfera, ya que, digamos, el ecosistema en realidad es como una partición de la biosfera que lo hacemos con el objeto de estudiar. Digamos, la vida tiene una integración, una continuidad a lo largo de toda la Tierra. Que desde el punto de vista de facilitar su estudio, lo dividimos tal vez en bosque, selva, llano, desierto, que nos facilita nuestra comprensión. Pero si digamos, el conjunto de ecosistemas donde habitan los organismos vivos y el ambiente que los rodea, interactúa con ellos, se llama biosfera. Para nuestra comodidad, para nuestra clasificación, para facilitar nuestro conocimiento y nuestro estudio, lo dividimos en ecosistemas. Entonces decimos, bueno, ecosistema del bosque chaqueño. ¿Sí? Entonces estudiamos en particular el flujo de la energía, la diversidad de especies, las relaciones entre esos componentes biológicos en ese ecosistema en particular. Pero obviamente, ¿por qué decimos que hay un solo digamos, ecosistema que a lo largo de la Tierra, que es la biosfera? Porque tal vez, digamos, esas delimitaciones que le ponemos al estudio de un ecosistema y que lo nombramos y lo diferenciamos de otro vecino, digamos, en la realidad esos límites son artificiales, porque, digamos, la energía que tal vez se fijó en los árboles de un bosque
son transportadas por un pájaro que comió parte de esas hojas de ese árbol a un ecosistema más árido o un pastizal. Con lo cual, los límites son artificiales. Aunque, digamos, nosotros podemos estudiar cada ecosistema por las características que sobresalen y que nos, digamos, indican las diferencias que puede haber entre ellos. Bueno, los tres niveles de integración de la materia, que como dijimos recién, nos va a interesar desde el punto de vista de la ecología, los definimos en esta diapositiva para bueno, que nos queden realmente claros. Una población, la comunidad y el ecosistema. Bueno, la población, ¿qué es? Ya lo dijimos, vamos a tratar de volver a repetirlo y cuando ustedes lo tengan que buscar, saben que en esta diapositiva están bien definidos. Y son conceptos que vamos a usar a lo largo de toda la materia y que seguramente van a ser preguntas de exámenes. Digamos, si no tenemos bien claro estos conceptos básicos de ecología, bueno, no vamos a entender los cambios que pueden haber, o las características que puedan presentar, bueno, estos conceptos fundamentales a lo largo del tratamiento que vamos a tener cuando estudiemos el ecosistema, las poblaciones, las comunidades, ¿sí? Los cambios del ecosistema a lo largo del tiempo, la transformación de los ecosistemas naturales en un agroecosistema, o sea, un ecosistema productivo, un ecosistema que ha sido transformado con el objetivo de producir carne, de producir alimentos, de producir grano, de producir aceite, de producir leche. Bueno, vamos a repasar entonces, si alguno quiere una explicación, algún ejemplo, lo damos, ¿no? Población, entonces, volvemos a decir, que es el conjunto de organismos de la misma especie. ¿Qué quiere decir especie? Son organismos que son compatibles desde el punto de vista reproductivo. Obviamente, los organismos de una misma especie son organismos que pueden tener semejanzas fenotípicas en aspectos parecidos, pero la clave fundamental para poder decir que dos organismos son de la misma especie es que puedan reproducirse y dejar descendencia fértil. Esto es fundamental. Y aquellos organismos que comparten un ambiente y un tiempo común, se lo denomina población. Claro, por ejemplo, no sé, la población de pejerreyes de la laguna de Chascomús, o la población de robles de una reserva, de un campo de Luján, ¿sí? O la población de ratones del campo de la Universidad de Luján. Los límites terminan siendo arbitrarios, ¿no? Porque no necesariamente los árboles se limitan a Luján, o no necesariamente los ratones van a estar contenidos dentro del campo de la universidad. Esos límites los establecemos digamos, por la necesidad nuestra de poder comprender un ecosistema en particular. El conjunto de poblaciones, entonces, que comparten un mismo ambiente, un área determinada es la comunidad. ¿Sí? O sea, el conjunto de poblaciones que van desde las plantas, los animales, hasta los organismos más pequeños, pueden ser las poblaciones de bacterias, de hongos, ¿sí? De organismos que habitan el suelo, los que llamamos detritivos, los que podemos explicar, como pueden ser las lombrices, fundamentales para sostener el reciclado de la materia, para sostener la fertilidad de los cultivos que el hombre produce. Algunos lo han denominado a las lombrices junto a otro organismo del suelo, como las termitas y las hormigas, como los ingenieros del suelo. Después vamos a explicar un poquito más por qué reciben justificadamente ese nombre.
Y finalmente, tenemos los ecosistemas, ¿no? Un tema central en la ecología que incluye a la comunidad biológica, ¿sí? A la biocenosis, también se la denomina así, y en su interacción con el biotopo, con el componente abiótico, con el que está interactuando con esa comunidad biológica. Para que quede claro, abajo explicamos lo que en principio entendemos por biotopo, o digamos, medio ambiente inorgánico, abiótico, que son justamente los componentes climáticos, pues la temperatura, la radiación solar, el viento, las precipitaciones. ¿Sí? Y obviamente también el suelo que es una parte de este ecosistema, que en realidad el suelo es un componente natural, un subsistema vivo, un subsistema, un subecosistema, donde hay un componente, digamos, inorgánico, abiótico, como pueden ser las partículas que componen el suelo, la fertilidad, la cantidad de nutrientes, la estructura del suelo, que determina un poco la porosidad, ¿sí? Los suelos bien estructurados, que pueden servir para el crecimiento normal de las plantas y para el mantenimiento de los cultivos, tiene que ser un suelo poroso, no compactado. Digamos, un suelo poroso me refiero a que tiene que haber espacios, poros, entre sus partículas, entre su estructura, donde pueda circular el aire, donde pueda circular el agua, porque el agua es la que lleva los nutrientes finalmente para que las raíces de las plantas los puedan absorber. Un suelo tal vez degradado por el paso de la maquinaria agrícola es un suelo que tiene menos poros, está compactado y por él no pueden desarrollarse las raíces, no puede circular el aire, no pueden circular el agua y los nutrientes necesarios para el crecimiento, para la nutrición adecuada de las plantas. Bueno, resumiendo un poco... ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. ¿Qué significa contenido de MO? Que decía ahí en la parte del suelo. La materia orgánica de los suelos, es para los agrónomos el principal indicador de su estado. Es decir, un suelo que tiene buena materia orgánica, la materia orgánica surge del aporte, de la descomposición de los restos vegetales y animales que llegan al suelo, ¿no? A partir de, puede ser un cadáver de un animal, de una hoja, de un tallo que se va descomponiendo en el suelo, del excremento, del cuero, de los huesos. Todo ese componente que tuvo origen en organismos vivos se termina descomponiendo en los ecosistemas terrestres, el ecosistema acuático será en el agua, en el suelo. Y, digamos, ese suelo, digamos, que recibe esa materia orgánica, que recibe esos restos orgánicos, se van descomponiendo y terminan formando parte de la materia orgánica. La materia orgánica es la que va a contener los nutrientes del suelo. Entonces, y va a estructurar ese suelo. Y va a servir también a que sea más poroso. O sea, la materia orgánica es fundamental desde el punto de vista de la nutrición de las plantas en general y de los cultivos que el hombre produce en particular. Por eso le decía que, digamos, un buen contenido de materia orgánica define la calidad de un suelo. Es el primer indicador del estado de salud de un suelo. Gracias. De nada. Bueno, resumiendo entonces, los principales niveles de organización de la materia que son objeto de estudio de la ecología son las poblaciones, la comunidad de los ecosistemas, y ¿qué estudiamos de ellas? Las propiedades emergentes. ¿Sí? Y acá tenemos algunas de las propiedades emergentes. No queremos apabullar, pero digamos, presentamos las que vamos a estudiar a lo largo de la materia.
digamos, va a haber una unidad especialmente para estas características. Va a haber una unidad especialmente dedicada al estudio de las poblaciones, una unidad dedicada especialmente a los ecosistemas, otra unidad donde vamos a tratar algunas de las características de las comunidades, por ejemplo, la interacción entre poblaciones. Cuando hablamos de poblaciones, estamos hablando de, como lo definimos recién, conjunto de organismos de una misma especie que interactúan entre sí, que viven en un lugar determinado, en un tiempo determinado, y tienen capacidad de, digamos, reproducirse, dejar descendencia fértil. Y vamos a ver por qué hacemos hincapié en esto, ¿no? Porque puede haber situaciones en las cuales organismos de distintas poblaciones, distintas especies, se reproducen. Pero en el caso de que ocurra esto, digamos, esos descendientes no pueden volver a reproducirse entre sí, ¿no? El caso es, por ejemplo, de una mula. Bueno, después lo vamos a ver más adelante, así que no quiero adelantarme demasiado. Lo que quiero ahora es que tengamos presentes, digamos, las características que sí nos interesan estudiar cuando hablamos de población. Un primer dato que nos interesa seguramente cuando hablamos de población, del conjunto de organismos de una especie, es su tamaño. ¿Cuántos organismos hay? Si son abundantes. ¿Dónde se encuentran? Y después, bueno, eso nos lleva a otras preguntas. Como digamos, el tamaño de la población, o sea, su abundancia, seguramente va a estar relacionado con 4 procesos básicos. Los que ingresan tanto sea por nacimiento como por inmigración de otros lados, como también los que salen, ya sea por mortalidad como por emigración, ¿sí? Esto lo podemos pensar, y seguramente casi todos lo vieron, en una población de un país. Lo podemos asemejar la población de Argentina, tiene una tasa de crecimiento anual que es el saldo entre los que nacieron, los que murieron, los que inmigraron, o sea, los que ingresaron al país, menos los que emigraron. O sea, que esas son características, propiedades emergentes, en la terminología que estamos empleando, que surgen con el nivel de complejidad de las poblaciones. Otro tema que también nos va a interesar es dónde se hallan, cómo se distribuyen en la superficie de la Tierra. Bueno, y vamos a ver que cuando pasemos al nivel de complejidad siguiente, creciente, que son las comunidades, pues el conjunto de poblaciones, vamos a estudiar otras características. Por ejemplo, una de las características básicas de la comunidad, la primera pregunta que solemos hacernos los ecólogos para abordar una comunidad es ¿cuántas especies contiene? ¿Cuántas poblaciones integran esa comunidad? A eso le llamamos riqueza. ¿Sí? Simplemente pensar que una comunidad tiene más especies que otra, ya no está hablando de las características de esa comunidad. Después vamos a tratar de medirla. O sea, vamos a emplear algún método matemático para medirla. Y ahí no solo surge otro componente, otra característica, que tiene que ver con la riqueza, pero que pondera, digamos, el número de organismos que tiene cada población. Y surge el concepto de diversidad, ¿sí? Que inclusive lo vamos a medir a través de índices, más adelante, que tiene en cuenta no solamente el número de poblaciones o de especies que están presentes, sino su abundancia relativa. Es decir, la proporción de individuos. ¿Por qué es esto importante? Su abundancia relativa. Porque puede ser que una comunidad parezca o sea muy diversa porque tiene muchas especies. Pero puede ocurrir que solo algunas de ellas son mayoritarias
sean muy abundantes, mientras que el resto sea poco frecuente, muy poco abundante, especies raras, poblaciones raras. Con lo cual, si queremos entender el funcionamiento de esa comunidad por la cantidad de especies, tal vez no vamos a entender mucho, porque la mayoría de las especies va a estar poco representada. O sea, va a tener un aporte al funcionamiento de esa comunidad escaso, ¿no? Porque van a ser pocos organismos presentes. Bueno, es una diferencia que hay entre riqueza y diversidad. Riqueza simplemente es el número de especies y diversidad se calcula en función de algunos índices que vamos a ver más adelante, que tiene en cuenta entonces la riqueza, el número de especies, pero también su abundancia relativa. Es decir, y ahí surge un componente que lo estamos viendo en la diapositiva, que es el de equitatividad. Es decir, aquellas comunidades que están compuestas por especies que tienen una abundancia relativa más o menos semejante, son más equitativas que aquellas comunidades que, pudiendo tener el mismo número de especies, pero algunas son muy dominantes, desde el punto de vista sobre todo de la abundancia relativa, o sea que hay pocas especies que tienen la mayoría de los integrantes de los organismos, vamos a estar hablando entonces en ese sentido de comunidades poco equitativas, o sea, inequitativas. Bueno, otras características también, más allá de lo que vamos a decir, que hay en muchos ecosistemas especies clave. ¿Por qué? Porque de alguna forma tienen la capacidad de modificar el ecosistema. Ya sea porque tienen, por ejemplo, hay el caso de los elefantes en el ecosistema, que tienen capacidad de modificarlo, es decir, son capaces de derribar árboles y eso da lugar no solamente a digamos, la alteración del paisaje, sino que permite digamos, la radiación solar en nuevos ambientes, posibilitando que emerjan otro tipo de especies, vegetales especialmente, tipo pastizal. Es decir, donde había un árbol, tal vez, cuya sombra impedía el crecimiento de especies de gramíneas o otras especies que podrían ser útiles para el resto de la comunidad de herbívoros, bueno, esa alteración que producen los elefantes derribando árboles permite entonces la aparición de una comunidad herbácea que puede servir de alimento a muchos otros animales que no tenían acceso a la producción vegetal que otorgaba los árboles. Bueno, vamos a seguir un poquito un poco más rápido tal vez, porque son cosas que después vamos a tratar, pero bueno, que creo que hay que nombrarlas también. Cuando hablamos de ecosistema, también vamos a reconocer las propiedades, vamos a estudiar las propiedades emergentes, ¿sí? Que básicamente tienen que ver con el flujo de la energía y el ciclo de la materia. Por ahora es lo que más importante tenemos que recordar. Y seguramente va a ser nuestra segunda unidad el estudio de estas características, estas propiedades emergentes que surgen en el ecosistema, que son relacionadas con la captación y transferencia de energía y el ciclo de los principales nutrientes o elementos químicos que son esenciales para la mayoría de los organismos, como es el nitrógeno, el fósforo, el carbono, el oxígeno. Bueno, este esquema nos permite un poco redondear sobre el concepto central de la ecología, que es el ecosistema. Nos permite ver la interdependencia entre los organismos entre sí y el medio ambiente. Dijimos en un inicio que
un ecosistema tiene una fuente de energía central única, que es la radiación solar. Que los únicos organismos capaces de captarla son las plantas. Esas plantas pueden tener forma de gran biomasa, pueden ser los árboles, pero también pueden ser, en ecosistemas acuáticos, en los mares, organismos microscópicos, como pueden ser las algas microscópicas, ¿no? Las microalgas, que son también, para esos ecosistemas, la única fuente de entrada de energía solar. O sea, fíjense que grandes árboles o pequeños organismos son los únicos que pueden generar vida, ¿sí? Crear materia orgánica y darnos a todos los animales, inclusive al hombre, la posibilidad de vivir. Sin esos productores que captan energía solar, la vida no existe sobre la Tierra. Bueno, lo que vemos acá entonces, representado esquemáticamente, es que la materia cumple un ciclo. ¿Sí? De los productores pasaría a los herbívoros, de los herbívoros a los carnívoros, pero básicamente los podemos englobar en consumidores, organismos que no pueden producir su materia orgánica por sí, sino que la tienen que incorporar de otro organismo. Los herbívoros, o animales que se alimentan de plantas, de las plantas, y los carnívoros que se alimentan de otros animales, de los herbívoros. Finalmente encontramos el papel que cumple, en este caso, otro tipo de organismos que los podemos situar en el suelo. ¿Sí? El suelo, dijimos, un cuerpo natural que además de partículas inertes tiene vida, tiene organismos. Y esos organismos cumplen fundamental importancia en el funcionamiento del ecosistema. ¿Por qué? Porque los cadáveres, los excrementos, los restos vegetales que caen al suelo son descompuestos por ellos, por las lombrices, ¿sí? En primera instancia, y por otros componentes que podemos mencionar, como es lo que se llama la mesofauna, ácaros y colémbolos, y finalmente los descomponedores, que son las algas, perdón, que son los hongos y las bacterias, que finalmente son los que transforman, los que descomponen, los que degradan esa materia orgánica, esos restos vegetales que se transforman en materia orgánica, a compuestos simples, disponibles para que nuevamente las plantas lo absorban y reinicien ese ciclo de la materia, ¿sí? Sin la cual, sin esa descomposición, sin esa degradación que se cumple en el suelo, obviamente en los ecosistemas terrestres, que son tal vez los que nos vamos a ocupar como ecólogos interesados en la ecología, sobre todo que aporta la agronomía, bueno, sin la intervención de estos organismos del suelo, ¿no? La macrofauna representada por lombrices, termitas, hormigas, la mesofauna, organismos más pequeños, que por ahí necesitamos una lupa ya para verlos, como son los ácaros y los colémbolos, y finalmente aquellos microscópicos, necesitamos un microscopio para verlos, como son las bacterias y los hongos, son los que terminan descomponiendo los restos vegetales orgánicos en sustancias simples que son nuevamente absorbidas por las raíces de la planta y reinician el ciclo de la materia. Con el flujo de la energía, no se da un ciclo, ¿sí? Sino que los ecosistemas tienen que continuamente captar la energía del sol. Si el sol se interrumpe, digamos, los ecosistemas mueren. Porque en este sentido, digamos, la energía no se cicla como la materia, sino que su aporte tiene que ser constantemente captado por las plantas y transferido con los alimentos al resto de los componentes del ecosistema. ¿Qué ocurre con la energía? Parte de esa energía se va perdiendo a través de formas que no pueden ser captados para realizar trabajo, en formas de calor que se disipa en el ambiente.
Después eso lo vamos a ver un poco más, lo vamos a relacionar con unos principios de la termodinámica, pero más o menos ocurre esto, la energía en cada transformación se pierde, se disipa y no se puede ser aprovechada como ocurre y ser ciclada como ocurre con la materia. Fijémonos también que hay otros componentes que provienen de la atmósfera, como puede ser, y que se intercambian con la atmósfera. Es decir, las plantas verdes intercambian con la atmósfera agua, oxígeno y dióxido de carbono. ¿Sí? A través del proceso de la fotosíntesis, además de fijar energía y elaborar materia orgánica, la planta toma dióxido de carbono de la atmósfera. Y en ese mismo proceso libera oxígeno. Fíjense qué importante, digamos, la vida sobre el planeta. Nuestra vida depende digamos, de la respiración que toma oxígeno en el ambiente. Y a ese ambiente liberamos dióxido de carbono por el proceso de respiración que se da en los organismos, que se da en todo tipo de organismos, no solo los humanos, sino también los animales, y las propias plantas también respiran. Así como captan por la fotosíntesis oxígeno y liberan dióxido de carbono, así como por la fotosíntesis captan dióxido de carbono y liberan oxígeno, respiran como el resto de los organismos vivos, ¿sí? Degradando su materia orgánica y liberando dióxido de carbono. De modo tal que, fíjense también la importancia de las plantas y del resto de los organismos en ese balance de oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera, sobre todo cuando estamos tan preocupados en este momento por la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que está cambiando el clima, ¿no? Que está cambiando la concentración producto de la actividad no solo biológica, sino también industrial, aumentando el dióxido de carbono y alterando el clima. Bueno, a ver, vamos a tratar de cerrar la clase de hoy presentándole simplemente esta diapositiva que detalla los componentes, los niveles tróficos de un ecosistema. Un poquito más de lo que dijimos antes. ¿No? Vamos a tener un primer componente que son los productores, que son las plantas, básicamente. Los consumidores, que los podemos subdividir básicamente entre dos grupos, herbívoros y carnívoros. Herbívoros son los que comen plantas, carnívoros que comen carne. Finalmente, los restos vegetales y animales, los excrementos o los cadáveres, terminan en el suelo siendo descompuestos por los descomponedores y detritívoros. ¿Sí? Detritívoros serían los que actúan fraccionando, rompiendo los grandes restos vegetales o animales que caen al suelo en partículas más pequeñas. De modo tal que facilita también la acción de los descomponedores, las bacterias y hongos, ¿sí? Y estos detritívoros entonces terminan comiendo parte del material degradado, así como también, digamos, la comunidad de bacterias y hongos, hay como una interacción donde, digamos, las lombrices también se terminan alimentando, no solamente de los restos que quedan del suelo, sino también de las bacterias y hongos que forman parte de esos descomponedores que actúan sobre los restos que llegan al suelo. Bueno, y terminamos con esta diapositiva, que ustedes podrán después volver a ver, que es justamente, que la pusimos para valorizar la vida en el suelo. ¿Sí? Y lo vamos a hacer porque queremos revalorizar la vida, porque muchas veces desde el punto de vista agronómico uno toma el suelo como algo sin vida, donde solamente las plantas crecen y les proveemos de los nutrientes a través de los fertilizantes
y ocasionalmente también del agua de río que se puede regar a través del sistema de riego. Pero, digamos, la vida en el suelo puede ser inclusive más abundante y más diversa de la que ocurre por sobre el nivel del suelo. Es decir, hay ecosistemas donde tal vez la biomasa de lombrices supera la cantidad de herbívoros, de vacas que puede haber en su superficie. Y que, como dijimos antes, y volvemos a repetir, digamos, en ellos, en el suelo, digamos, se produce la degradación, la descomposición de los restos vegetales que mueren, que llegan al suelo, y que son, digamos, descompuestos por una gran comunidad de organismos, que actúa también en forma conjunta, pero también hasta en etapas. Digamos, hay distintos organismos que, de acuerdo al grado de descomposición, actúan, descomponen, hasta llegar a sustancias simples que nuevamente pueden ser captadas por las plantas. Bueno, por ser ya la 1:20 pasada, vamos a dejar acá y continuaremos con este tema el próximo jueves a partir de las 11 horas. Si querés dejar de grabar ahora, así Bueno. parar la grabación. Cuando quieras salir de Zoom, va a tardar un rato largo en compilarla y después la bajás a la compu. Sí.